Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Foro 506. Esta noche me complace muchísimo poder compartir esta conversación con el dos veces precandidato presidencial, adicionalmente diputado de la República y exministro don Antonio Álvarez de Santi. Creo que es muy importante poder ver a la persona que se esconde detrás del personaje que finalmente se construye a través de los medios y a través del tiempo. Don Antonio Álvarez de Santi es político, abogado y empresario costarricense, licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, máster en Derecho Tributario Internacional de la Universidad de Harvard, fue presidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Producción, fue además exministro de Agricultura, ministro de Gobernación y Policía, cuando se crea la CICABO, el Centro de Inteligencia Conjunta Antidrogas, dos veces diputado de la República y dos veces precandidato a la presidencia. Don Antonio Álvarez, ¿cómo se encuentra esta noche? Bueno, muy contento, muchas gracias por esta invitación a un programa pues siempre importante para oír, discutir temas y bueno, cerrando una semana especial que no es igual a todas las del año, que es casualmente la semana mayor o Semana Santa. Por supuesto. Don Antonio, cuando uno interpela a las personas que en la elección anterior votaron por uno o otro de los dos candidatos que finalmente llegaron a la segunda ronda, la respuesta usual de los votantes es que no me quedaba otra opción o no había por quién votar. Y esto es algo que no es cierto. Yo me niego a aceptar que realmente no hubo muy buenas opciones en las elecciones anteriores. Candidatos, digamos, que fueron precandidatos que no alcanzaron a llegar, digamos, a la recta final, como por ejemplo don Rafael Ortiz Fábregas, era una muy buena opción. Luego tuvimos también a don Mario Redondo en algún momento y no se le dio apoyo. Y por supuesto que su persona, en mi opinión personal, también era, si no la mejor opción, una de las mejores opciones que se tenía para poder haber elegido presidente y no enfrentarnos con las situaciones que nos encontramos hoy. Si no se ha confirmado, por lo menos usted ha demostrado interés en volver una vez más a ser precandidato del Partido de Liberación Nacional, pues con la intención, lógicamente, finalmente de ser candidato a presidente de la República. Don Antonio, yo le quiero hacer una primera pregunta. Cuando se dio este torbellino, digamos, de opiniones que no es que no sean importantes, yo no quiero calificarlas de que no eran temas importantes, pero ciertamente eran temas menos urgentes. Usted ofrecía trabajo, usted ofreció una visión de la economía que ya de por sí venía muy afectada. Y le pregunto yo, la persona que en aquel momento le asesoró a usted desde la perspectiva del marketing político, pudo ver el ataque, pudo ver esta estrategia, pudo ver ese desplazamiento de las ideas de lo urgente contra otras ideas de repente un poco menos relevantes en cuanto a lo que realmente nos jugábamos en las elecciones del 2018? Bueno, en realidad en la campaña pasada hubo dos momentos, podríamos decir que antes del 9 de enero y después del 9 de enero. Antes del 9 de enero había una discusión en donde sabíamos que habría una segunda ronda y era evidente que la lucha en ese momento estaba para que entráramos en ese proceso Rodolfo Pisa, Juan Diego Castro y mi persona. Con posibilidades ligeramente más rezagado, el doctor Rodolfo Hernández. Pero de alguna manera éramos los cuatro que teníamos opción de entrar en una segunda ronda. Venían mucho más rezagados Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado, hoy presidente de la República, tanto que en muchos de los debates no fueron invitados y solo participábamos Rodolfo Pisa, el doctor Juan Diego y yo. Juan Diego a veces no iba, él participó realmente en una menor cantidad de debates. Entonces, antes del 9 de enero, la discusión era con quién estaríamos en una segunda ronda, si estaríamos con alguno de ellos tres. Y repito, el doctor Hernández ligeramente más rezagado, pero siempre con opción. ¿Y cuál sería la posibilidad de que nos encontráramos en esa aventura electoral, por llamarlo de alguna manera? Cuando sale el voto de la sala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se pone sobre el tapete el tema de la legalización del matrimonio
igualitario, la discusión cambia totalmente y pareciera que en ese momento lo que le interesa a los costarricenses son dos grandes bloques. Uno que quiere que no haya matrimonio igualitario y otro que quiere que haya matrimonio igualitario. Y entonces yo continúo hablando sobre empleo y eso era como hablarle a una persona sorda, ¿verdad? Hablarle en chino a las personas que hablaban español. ¿Y qué es lo que sucede? Se dan dos fenómenos muy interesantes. Uno, Fabricio Alvarado, no sé si la palabra es hábilmente, pero diría que acertadamente para sus intereses, yo lo cuestiono porque me parece que fue una irresponsabilidad. Fabricio lanza la afirmación de que él sacará a Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que evitará que el matrimonio igualitario se convierta en una realidad en Costa Rica. Eso para una persona como para mí, hablo por Rodolfo Pisa también, abogado, una persona seria, autor de varios libros, para el mismo doctor Hernández, era definitivamente una posición que nosotros no podíamos avalar. Es decir, que nos vamos de la Corte Interamericana era a todas luces una mentira. Primero porque Costa Rica no podía simplemente renunciar a la Corte y a partir del día siguiente irse, hay un procedimiento. Pero aunque Costa Rica se fuera, la sentencia iba a seguir siendo válida y tendría que aplicarse. Pero a los ojos de un grupo conservador del país que en el fondo quería escuchar eso, el mensaje de Fabricio fue realmente muy atractivo. Era decir, aquí tenemos un candidato que va a sacar a Costa Rica de esta nefasta corte que nos está metiendo el matrimonio igualitario, y entonces empezó a tener un respaldo electoral importante en sectores más conservadores. Por otro lado, Carlos Alvarado asume la posición de decir, yo voy con el matrimonio igualitario, yo lo respaldo, vamos adelante con eso, y entonces se da una polarización de fuerzas entre el grupo que dice que no habrá matrimonio igualitario, que era una mentira, que era el grupo de Fabricio, y el grupo que dice que sí lo habrá, que era el grupo de Carlos Alvarado. Nosotros, en mi caso, y fue lo que hicimos la mayoría de los candidatos, asumimos una posición responsable. Yo no voy a poder asumir otra. Cuando la gente me dice, ¿pero por qué? ¿Pero usted hoy se arrepiente de haber asumido esa? No es que me arrepiento, no me arrepienta. Sí, yo no puedo ser una persona de poca seriedad, no puedo ser un charlatán, no puedo decirle al país que no voy a cumplir una sentencia judicial. O sea, de hecho, no había ninguna alternativa frente al fallo de la Corte Interamericana. Era un fallo y había que respetarlo. Así como respetamos y celebramos que otra Corte Internacional había dicho que la Calero era costarricense y que Nicaragua había violado la soberanía costarricense. Y perdona que me extienda, pero esta es probablemente la pregunta más relevante para iniciar y marcar la cancha en la entrevista. Entonces yo no podía como abogado, como una persona seria, estudioso, salir y engañar a la gente. Si Fabricio hubiera ganado, el resultado sería hoy en día el mismo. Tendríamos matrimonio igualitario. La Sala Constitucional habría dicho lo que dijo, aunque él fuera presidente, y el matrimonio igualitario sería una realidad en el país. Entonces, ¿qué fue lo que yo dije? Yo lo que dije fue, no comparto el fallo, porque no me parece que sea una decisión de un tribunal de justicia, de un tribunal extraterritorial, debe ser una decisión de la Asamblea Legislativa, pero cumplo el fallo. O sea, no voy a oponerme a ese fallo como no me opondré a ningún otro fallo, porque uno puede no estar de acuerdo con los fallos judiciales, pero tiene que respetarlos. Y entonces yo asumí una posición seria, que a los ojos del sector mayoritario de la sociedad en ese momento, que repito, era el sector contrario al matrimonio igualitario, resultaba una posición débil, una posición, si se quiere, tolerante, alcahueta, pero para mí era una posición seria. Y entonces eso hizo que buena parte de los votantes nuestros, sobre todo en Limón, Punta Arenas y Guanacaste, trasladaran su simpatía electoral y su voto a Fabricio en lugar de votar por mi persona y por el Partido de Liberación Nacional. Y ahí perdimos los 40,000, los 60,000 votos que nos hicieron falta para pasar a segunda ronda. ¿Qué pasó en la segunda ronda? Bueno, cuando ya la gente se da cuenta que está entre estas dos opciones, que eran las más rezagadas en el proceso electoral, entonces empiezan los arrepentimientos. No, yo hubiera votado por fulano, pero ¿cómo es posible? Pero ¿cómo quedamos en manos de ellos? Pero bueno, eso ya es una parte histórica o anecdótica. Y ahí Carlos Alvarado hábilmente saca el tema de la Virgen de los Ángeles
Y entonces los mismos sectores conservadores que apoyaron a Fabricio dan en un porcentaje vuelta porque ven en un peligro que el triunfo de Fabricio de nuestras creencias católicas defensoras de los santos y específicamente de la Virgen de los Ángeles. Pero ahí se da un cambio y por eso es después del 9 y antes del 9 de enero. A su pregunta, ¿qué dijeron mis asesores? Bueno, es que no teníamos otra opción. Nosotros no íbamos a actuar irresponsablemente. Creo que en una euforia del electorado, el electorado tomó esa decisión, pero nosotros no podíamos actuar de ninguna otra manera. Yo jamás hubiera dicho que no íbamos a respetar el fallo de la sala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni hubiera dicho cosas como las que Fabricio dijo en su momento. Y tampoco iba a decir que iba a apoyar el matrimonio igualitario, porque, repito, para nosotros, como posición del partido, habíamos dicho que respaldábamos los derechos de las parejas del mismo sexo, entiéndase la unión de hecho, etcétera, pero que no avalábamos la figura del matrimonio y no vamos a cambiar de opinión simplemente porque se había dado ese fallo. Pero esa es la realidad. Creo que más que si los asesores lo vieron o no lo vieron, o si yo lo vi o no lo vi, la verdad es que nosotros no teníamos otra opción más que decirle la verdad al electorado. Y el electorado probablemente, de alguna manera, en inglés hay una palabra que lo refleja, que dice wishful thinking, que es que de alguna manera uno podría decir como soñando, ¿verdad? Quería pensar que podía darse esa realidad de que viniera un presidente a echar atrás esa medida. Don Antonio, siempre en la misma línea de la comunicación política y de la estrategia de marketing político que hoy en día es una realidad. Y yo creo que también se ha malentendido muchísimo cuando un colega dijo que un candidato se vende como una Coca-Cola, cosa que yo discrepo absolutamente, porque a mí me parece que si tal vez de alguna manera habría que hacer un símil entre la actividad del marketing comercial al marketing político, es que en el marketing político se debería al menos tener la responsabilidad de explotar las fortalezas del candidato y de alguna manera pues tratar de llevar, digamos, por el mejor camino, pues algunas debilidades que todos tenemos, todos, ¿verdad? Nadie es perfecto. Pero me queda preguntarle, ¿estará en este momento, si usted estuviese al frente nuevamente como candidato presidencial, su equipo preparado para neutralizar esto que desde ya pareciera que se ve venir, que es otra vez volver a polarizar a la población, sea con el aborto o con cualquier otra cosa? Porque aquí hay que entender una cosa, don Antonio, yo no sé si usted comparte conmigo, pero decía Sun Tzu en El arte de la guerra que la posición privilegiada la tiene el que está en la colina, y en este momento el gobierno está en la colina, el gobierno es el que le da contrato a los medios de comunicación, el gobierno tiene una exposición enorme, entonces desde esa posición privilegiada se va a defender. Entonces, al volver otra vez a polarizar, ¿cree usted que se encuentra su equipo o se encontrará su equipo preparado para poder neutralizar esos ataques? ¿O una vez más la campaña va a ser víctima de este tipo de estrategia, digamos, que presenta lo irrelevante ante lo verdaderamente urgente? Bueno, creo que hay dos condiciones que marcan una situación diferente a lo que se vivió hace 4 años o hace 3 años. En realidad, la primera es que después de la pandemia hay grupos y familias que están pasándola muy difícil. Todos hemos perdido mucho dinero, hemos tenido que sacrificar nuestros ahorros. Hoy en día todos debemos de reconocer que no tenemos el mismo patrimonio o la misma cantidad de dinero o de riqueza que teníamos o de recursos que teníamos antes. Todos de una o de otra manera nos hemos empobrecido. Y eso lo que significa es que hay entonces una situación de necesidad apremiante entre la gente. Yo creo que la gente, a diferencia de lo que pasó en el 2018, donde pensaba si había o no matrimonio igualitario, creo que ahora la gente pensará más en su trabajo, en la posibilidad de que pueda vivir mejor, en quién es el que yo he usado una frase, el piloto que lo saque adelante en medio de la tormenta. Me parece que ese es el tema y que la situación económica tiene realmente una fijación mucho mayor en los problemas económicos y del día a día que en la situación particular de lo que puede ser alguna posición en torno a algunos temas. Y segundo, me parece que el nivel de apoyo que tiene el aborto dista, pero muchísimo de lo que era el apoyo al matrimonio igualitario.
Todavía en las últimas encuestas, en el matrimonio igualitario, la relación era más o menos 60-40, un 40%, ligeramente menor al 40% apoyaba el matrimonio igualitario, pero en cuanto al aborto, me parece que las cifras andan alrededor de 90-10, ¿verdad? El 90% de la población está en contra. Y creo que es muy difícil poder hacer una campaña definiéndose como el candidato del aborto. Creo que es un tema que lo puede exponer un candidato en la campaña, pero que se convierta en la columna vertebral de su campaña no creo que sea posible, ni creo que resulte atractivo para ningún grupo. Me parece que por más que hay simpatizantes sobre el tema, no creo que les resulte atractivo como que el tema de la campaña sea el aborto como tal, ¿verdad? Entonces creo que difícilmente en esta campaña se va a dar esa polarización. Ok. Usted utilizó hace unos días en un foro del Partido de Liberación Nacional esa frase que acaba de repetir. En aquel momento a mí me impactó muchísimo realmente la frase porque a veces comunica mejor un ejemplo que se pueda conceptualizar mentalmente que cualquier discurso, campaña, anuncios y el montón de dinero que se pueda lanzar, porque hay palabras que tienen un impacto directo, digamos, y que pueden comunicarse desde la persona con muy alta preparación académica hasta la persona más humilde. Usted decía, si en algún momento el barco necesitaba capitán, ¿verdad? Hoy, en realidad, lo que nos enfrentamos es un avión en caída libre y lo que se requiere es un piloto que logre levantar el avión y recuperarlo porque hay muchísimo más en juego. Yo no dudo realmente, don Antonio, que usted tenga las capacidades profesionales, la experiencia política. Te digo, yo quiero hacer una aclaración, no soy liberacionista, sin embargo, puedo ver una serie de virtudes que me parecen que en el momento en el que nos vamos a enfrentar, al menos requieren una persona como usted y con sus capacidades. Sin embargo, hay un elemento, digamos, que a mí me parece que puede generar, digamos, una sensación una vez más de confrontación, y es que ciertamente Liberación Nacional ha hecho grandes cosas por el país y tiene toda una historia, pero también muchos de los problemas que hoy enfrenta el país, por ejemplo, el sobreendeudamiento, el empoderamiento de los grupos sindicales que son altamente glotones y que no quieren nada, también es responsabilidad del Partido de Liberación Nacional. O sea, sería muy injusto decir que esto es únicamente, digamos, de los últimos 7 años del PAC. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo lograr comunicar a la persona, al votante en general, que realmente el Partido de Liberación Nacional es la opción? Bueno, me parece que hay algo fundamental. El costarricense está buscando experiencia. Sabe que hemos tenido 2 gobiernos de un altísimo nivel de improvisación, en donde no ha habido un norte, en donde la verdad, la mayor señal digamos, la más clara carta de presentación de estos 2 gobiernos ha sido no tener ideas, sino tener propuestas. Entonces, ante esa situación, el costarricense va a buscar la experiencia y va a buscar las canas y va a buscar a la gente que sabe y que puede gobernar. Y creo que eso va a ayudar a Liberación Nacional. Ahora, don Antonio, esto me permite hacer un acople perfecto con la siguiente pregunta. ¿Existe un rumor hasta un posible acuerdo o una candidatura reforzada suya con don Rolando Araya? Cosa que, créame, me parece una buena estrategia. Y mi pregunta es, en caso de que se haga esta unión y usted vaya con esta candidatura reforzada, ¿quién hace quién? O sea, ¿cómo se repartiría? ¿Cómo de alguna manera funcionaría esa unión de ustedes dos frente a lo que nos espera a partir del 2022? Bueno, yo preferiría no entrar en esos campos porque son ya en lo especulativo. Obviamente estamos en procesos de negociación antes del 16 de abril, que es la fecha en que debo de inscribir mi candidatura. Si usted lee las noticias, me han puesto a darle el apoyo a todos los candidatos, ¿verdad? Menos a José María, pero han sacado tweets, posts en Facebook, en WhatsApp, en redes sociales de que yo voy a apoyar a B, C, D, etcétera. Y por supuesto, un proceso de negociación de este tipo, pues no es simplemente como una noticia que se filtró en internet, ¿verdad? O en redes sociales.
Sí he hablado con Rolando y si se diera alguna eventualidad de acuerdo, yo preferiría que mejor esperáramos a que ese acuerdo sea público, si es que se da, y no especular de cómo podría ser, porque pues todas esas cosas entorpecen cualquier tipo de negociación, pero sí he de decirle que no solo y estoy hablando con Rolando, sino que he hablado con la inmensa mayoría de los candidatos. Ahora, aquí partiríamos, creo que todos, equivocados o no, de una idea, que es que usted encabezaría, digamos, la candidatura para la presidencia y que estas figuras que sumen te apoyen a vos en tu proyecto personal. Te pregunto yo, si fuera al revés, si de repente estuviese al frente, digamos, en las encuestas, fuese don Rolando o de repente Carlos Ricardo, ¿usted también estaría dispuesto a apoyarlos a ellos en alguna posición secundaria no tan no tan relevante? Claro, yo sin decir que es a ellos, ¿verdad? Pero lo dije de manera general, que yo creía y sigo creyendo que lo ideal sería que nos vayamos a una convención y que pudiera haber una candidatura de consenso. Y he dicho y lo repito y hoy todavía lo repito, incluso estando con mi cita para el 16 de abril para inscribirme como precandidato, no tengo reparo en seguirlo diciendo. A mí me parece que lo mejor es buscar un candidato de consenso y evitar una convención. Y si yo no soy ese candidato de consenso, apoyaré al que lo sea. Con lo cual no estoy diciendo, yo soy, vengan todos, denme a mí el apoyo, sino que estoy diciendo, busquemos esa figura, porque me parece que en medio de la pandemia ir a gastar los millones que vamos a gastar en una convención y empezar con familias que tienen gente enferma, familias a las que se les ha muerto familiares, familias a las que están sin trabajo o que han quebrado sus negocios o han cerrado sus emprendimientos, prender la televisión y encontrarse a 9 personas diciéndole yo soy el más bonito, vote por mí, me parece que va a ser como una ofensa a la persona, ¿verdad? Y en ese sentido, por supuesto que yo he abogado por un acuerdo. Ahora, ya con quién o si voy a apoyar a uno u otro, pues es un tema secundario, pero ojalá que nos tuviéramos la sabiduría en estos 16 días o 12 días que faltan de poder encontrar acuerdos y no simplemente decir, yo es que yo creo que voy a ganar y voy a ganar. Y cuando venga el 5 de junio, pues de ahí se darán cuenta que no tenían opción de ganar, ¿verdad? Pero lo ideal sería que pudiéramos llegar a un acuerdo. Sí, y es que hay que entender una cosa, aunque el partido es como una casa grande, como una sombrilla enorme, digamos, que cubre distintos pensamientos, lo cierto es que también hay pequeños clanes o hay pequeñas casas ahí que después de una contienda se abren heridas que después puede ser difícil, digamos, Muy de difíciles de sanar. cerrar, muy difíciles. Y la prensa se encargará de que no se sanen, ¿verdad? Y buscará los mecanismos para estarlo recordando durante todo el proceso electoral. Por eso es que yo insisto en que es muy conveniente que evitemos llegar a esos niveles de enfrentamiento y pudiéramos llegar a un acuerdo por consenso. Don Antonio, a mí me encantaría realmente que el costarricense que ve este programa pueda ver la persona que esconde detrás del candidato. Creo que en esto ya esta es como la tercera vez que la digo dentro del programa, pero realmente me interesa muchísimo que la persona vea, que vea a Antonio Álvarez de Santi y pueda conocerle más allá del comercial, más allá del debate. La pregunta que le hago a continuación, créame que no es una pregunta trampa, pero ciertamente va a ser una pregunta que le van a hacer a usted tarde o temprano. Y esta respuesta va a ser determinante, creo yo, o esperaría que el costarricense tenga la sabiduría para que a partir de esa respuesta pueda apoyar a las personas o a la persona que nos va a llevar hacia el futuro, en este avión, ¿verdad? Los próximos 4 años. ¿Cuál cree usted que sería la o las propuestas, tres muy puntuales, para la reactivación económica que el costarricense está casi de rodillas pidiéndole al gobierno que por favor libere? ¿Por dónde pasa la reactivación económica y qué tenemos que hacer? Claro, ya le respondo, pero sobre todo si usted quiere hablar de la persona detrás del candidato, para mí no sería ningún problema hablarle de mis orígenes, de dónde vengo. Crecí en Barrio Vasconia, por Plaza González Víquez, vengo de una familia de clase media, soy el tercero de 6 hermanos y levanté una vida empresarial junto con mi esposa Nuria, en donde sí debo reconocer y no me apeno ni siento ninguna vergüenza de decirlo, hemos sido empresarios exitosos y hemos logrado levantar un capital y un grupo empresarial importante que hoy le da trabajo a más de 1.500 personas y que dichosamente hemos sobrevivido a pesar del tema de la pandemia.
y con mucho gusto podemos hablar de quién está detrás de la persona, que usted me lo ha dicho, me dice que es la tercera vez que me lo pregunta, pero con mucho gusto estoy dispuesto a hablar de eso y me siento muy orgulloso de mi historia de vida, etcétera. Ahora, sobre lo que usted me pregunta, reactivación económica, tema uno, el Estado tiene que regular, hay que quitar tanto entrabamiento, tanto requisito para que se puedan inscribir empresas. No sería raro que el día de mañana le lleguen a buscar usted a la casa y preguntarle que si pagó patente para tener este negocio, que si fue a Setena para que le dieran permiso de poder tener el foro en 506. 506 en operación, ¿verdad? Porque tenía que pasarlo por Setena y que si además sacó permiso de salud para operar y que si su trabajo está en este momento autorizado por los decretos de la pandemia, porque estamos en un país donde todo está hecho para que usted no pueda trabajar. Se premia al vagabundo, se premia al que no hace nada y se castiga al que trabaja. Entonces, tema uno, hay que regular. Tema dos, una política crediticia muy agresiva, en donde el Estado tiene que poner a que los bancos financien a los emprendedores, financien a las empresas, apoyen el sector productivo y no coloquen la plata en bonos del gobierno. Si nos damos cuenta cuál ha sido el mayor negocio de los bancos públicos y privados en los últimos meses, es comprarle bonos al gobierno. Y con eso no vamos a lograr una reactivación. Pero es necesario que exista una política crediticia en donde si usted va a poner una venta de empanadas, tenga un banco o la banca de desarrollo donde usted pueda ir a pedir el permiso para el crédito, perdón, para comprar la masa, tener las máquinas calentadoras o las máquinas para hervir sus empanadas, para hacer un poco de propaganda en el barrio, repartiendo hojas, poniendo en internet, para pagar su planilla, su alquiler. Y ahí es donde tenemos que hacerlo, entrar con una política que sea muy agresiva en ese sentido de que la gente pueda conseguir todo lo que es el respaldo crediticio para poder producir. Y lo tercero, toda una política de educación, de capacitación a la gente, porque ser empresario no es algo que usted aprende de la noche a la mañana. Tiene que aprender a manejar la contabilidad, los costos, de ver cómo usted lleva su flujo de caja, etcétera. Y entonces hay que capacitar a la gente y hay que dar una capacitación en ese campo para que la gente pueda entonces entender. Un día me decía una persona que vendía helados en su casa, es que a mí la electricidad me sale gratis. Le digo, pero ¿cómo le sale gratis? Bueno, porque es que yo me pego a la casa, estoy actuando en mi casa. Entonces yo le decía, no es que le sale gratis, es que usted le está pagando cuando paga el recibo de la luz de la familia. Entonces hay que explicarle a la gente que esos son costos que tiene que incluir. ¿Cuánto es el tema? Facilitar la integración y el encadenamiento. Uno conoce una cantidad de artesanos que hacen muebles, pero ellos son los que lo van a entregar. Y entonces cuando ellos van a entregar los muebles, la fábrica se cerró porque andan dejando los muebles. Entonces la producción se paró porque andan dejando los muebles. Entonces, ¿cómo enseñarles lo que los ingenieros industriales llaman tiempos y movimientos? Que es mejor que usted contrate un flete y mande el carro a dejar los muebles y usted sigue produciendo los muebles del otro pedido que tenía. Pero esto que parece elemental es importantísimo para capacitar a la gente. Y entonces creo que las tres políticas importantes para lograr esa reactivación son esas. Pero además hay que hacer mucho más. Pero en el sentido más amplio, si no reactivamos la economía, no vamos a salir adelante. Porque creer que el déficit lo vamos a ajustar simplemente recortando el gasto, va a llegar un momento en que no le pagamos a la caja, ni le damos plata a las escuelas para que podamos recortar el gasto y que el Estado pueda sobrevivir. Y entonces ahí nos vamos a acabar todos. Entonces tiene que ser una política de crecimiento económico para que podamos, claro, hay que hacer ajustes en el gasto y yo he sido los más críticos en cuanto a los despilfarros que hay y cómo se desaprovecha la plata del Estado. Pero no va a ser solo por ahí, tenemos que entrar en un proceso de reactivación económica muy fuerte. Ahora, don Antonio, venimos creciendo a través del tiempo y yo quisiera quitar, digamos, este episodio que hemos vivido con el virus y con la pandemia, pero lo cierto es que venía creciendo el desempleo. Yo recuerdo, por ejemplo, escuchar a Otto Guevara en el año 2014, por ejemplo, ofreciendo 500,000 empleos. Es decir, ya teníamos un problema en el 2014 de desempleo. Y este desempleo es estructural. A veces la gente no comprende muy bien el concepto, pero el asunto es que, por ejemplo, y le hago una primera pregunta de respuesta rápida. Si usted, don Antonio Álvarez de Santi, hoy
tuviera que arrancar con sus empresas, con los cultivos, con las plantaciones, ¿usted cree que le sería posible abrir sus empresas hoy? No, muy difícil. Y le voy a dar una respuesta muy puntual. ¿Cuál es el banco más grande de Costa Rica? Banco Nacional. Correcto. ¿Cuál es el principal producto de exportación, aparte de las zonas francas de Intel? Intel en las zonas francas. El principal producto de exportación de Costa Rica, el banano. El banco, y yo soy bananero, es el negocio que desarrollamos Nuria y yo hace muchos años. No nos lo heredó nadie. Éramos dos abogados metidos a sembrar banano. ¿Verdad? Un poco, una aventura un poco en la que pocos creían que saliéramos con éxito. Dichosamente hemos sido muy exitosos, sin que eso signifique que no hemos pasado serios dolores de cabeza. Pero el Banco Nacional, que es el más grande, que entiendo que es Centroamérica, no he vuelto a ver las cifras, no tiene ni un solo crédito bananero, ni uno solo. Al principal producto de exportación de Costa Rica no ha financiado un solo proyecto. Y si lo ha hecho es de 6 meses para acá. Pero le hablo de números de a mitad del año pasado. Entonces, por favor, así jamás vamos a salir. Son más amigables con nosotros los bancos privados, quienes nos han dado la mano, nos han apoyado, han sido nuestros socios en el crecimiento, creciendo con el apoyo de la banca privada, que los bancos del Estado, o que un banco del Estado. Entonces, imagínese usted que empezar de cero, sin tener usted un nombre, sin tener ya una tradición, para nosotros ir a pedir un préstamo, hoy en día, pues, no le voy a mentir a quienes nos escuchan, pues claro que es muy fácil. Hay todo un historial en producción de banano, toda una serie de años de producción. Pueden ir a ver las fincas en producción, etcétera. Pueden ver 27 años de exportación y hacer los números de 27 años. Pero partiendo de cero, no sé si hoy en día nos haría un préstamo un banco del Estado. Y la banca pública, pues probablemente sería también más estricta en requisitos. Entonces, desde esa forma, a la respuesta a su pregunta, creo que hoy en día sería mucho más difícil de cuando nosotros empezamos hace casi 30 años en el negocio. Claro, y entonces esto es parte, digamos, de esa problemática que hace que no podamos disminuir el desempleo, y es que el desempleo se vuelve estructural. Cuando usted tiene que pedir un permiso para cada cosa y queda en manos de un burócrata que no tiene prisa, que no le importa, que no hay sentido común, que no hay inspección, evidentemente esto hace que el empresario nacional, pues bueno, los que tienen mucha paciencia y mucha fe van por un calvario, ¿verdad? Van por un viacrucis de muchísimos meses y de muchísima espera, pero otros simplemente se decepcionan, dan media vuelta y buscan un país donde las cosas sean un poco más llevaderas. Entonces, ¿cómo disminuir el desempleo creciente en Costa Rica cuando es la misma institucionalidad pública la que está ocasionando el desempleo? Porque es muy caro y además muy difícil. Claro, y además con un agravante que le agrego a lo que usted dijo, que si el funcionario dice que no, o no, perdón, si el funcionario no responde, no le pasa nada. Entonces, si usted pide un financiamiento para este programa, cada domingo que pasa es un domingo que usted perdió, ya no lo va a recuperar, porque ya usted no puede poner el programa en el domingo de hace 8 días, ¿verdad? O sea, ya no hay forma, ya pasó. Pero al funcionario le importa un pito, si se fue este domingo, si se fue el otro, si pasaron 3 domingos, 4 domingos. Eso es muy grave, porque entonces definitivamente lo que estamos es en una situación donde no hay un clima propicio para los negocios. Nosotros en banano hay que empezar a sembrar en mayo para poder sacar la producción en enero, a partir de enero del año siguiente, que es cuando están los mejores precios. Usted puede sacar la cosecha en cualquier momento, pero si sale en septiembre es cuando el mercado está saturado mundialmente. Claro. Entonces, la forma de vivir en el mercado saturado es que cogió los buenos precios de las épocas del primer semestre. Pero si al funcionario no le importa que usted salga cuando sea y no le preocupa que usted esté perdiendo plata y nada le pasa, por supuesto que no hay una urgencia para tomar decisiones. Por eso es que cuando usted me hizo la pregunta de los 3 temas, como primer punto yo le puse el tema de la desregulación, la simplificación, y le hice la broma de que cualquier día lo llaman de Setena, que usted no ha hecho el estudio de impacto ambiental para tener este programa en el aire. ¿Verdad que no lo ha hecho? No. Bueno, cualquier día le vienen a decir que usted tiene que tener un estudio de impacto ambiental, como se lo pedían a una peluquería y se lo pedían a cualquiera que estuviera en el país, ¿verdad? Y sin embargo, ¿para qué permiso si después no controlan? Sería mejor que hubiera que hacer menos trámites y controlaran más
los permisos que se han dado, si se están respetando las reglas Claro, y los claro, compromisos asumidos. a posterior. Ahora, don Antonio, realmente, si usted compite, las probabilidades de que usted sea el próximo presidente de la República son altas. Si ya conocemos este problema y esta maraña y no sobre todo estos grupos de presión que se defienden para mantener el status quo, la pregunta es, yo entiendo la problemática y comparto con usted las observaciones, pero el asunto es cómo, o sea, cómo romper. Es por decreto, hay una vía que sea más expedita que la vía de la ley ordinaria que se tiene que aprobar en la Asamblea Legislativa. Es un tema de liderazgo que usted va a tener gente muy capaz. El empleado público, por lo menos todos creemos que es inamovible, es intocable, sea malo, requete malo, corrupto, negligente o muy bueno, porque también los hay, pero digamos, todos estos que no son los deseables se quedan una administración y otra también. Entonces, ¿cómo? La pregunta es cómo poder hacer que esto sea algo prácticamente que lo inscribís en línea y abrís tu negocio y que posteriormente vengan a revisar si quieren, pero ¿cómo hacerlo? Bueno, usted dio en el clavo precisamente lo que le iba a decir. Aquí no es simplificar trámites, porque cuando usted simplifica trámites, le voy a contar a las amigas y amigos que nos escuchan, el gobierno dictó una regulación. Primero, hace 10 años no se inscriben moléculas nuevas y productos en el agro nuevos. ¿Verdad? 10 años sin inscribirlos. Y entonces seguimos usando los productos cuando no habían requerimientos y etiquetas verdes, etcétera. O sea, usamos lo que ya en otros países está desechado. Porque los nuevos, que son los amigables con el ambiente y que tienen etiquetas verdes, están en trámites de inscripción. O sea, así de absurdo vivimos. Entonces, el gobierno dicta una resolución para que se haga el trámite en 45 días. Pero entonces vea lo que pasa. Se va a inscribir un producto, entonces le piden a la empresa que lo esté inscribiendo que traiga la libreta del científico que hizo las pruebas. Entonces, la libreta, imagínense, la libreta donde el científico notaba lo que hacía, ¿verdad? Es casi como que yo le diga a usted antes de la entrevista, no, présteme la libreta con la que usted está preparando mi entrevista para ver qué es lo que usted va a escribir o no va a escribir, o la hoja de cálculo de un ingeniero, hechos a mano, ¿verdad? Y por supuesto que eso no van a mandarlo de Alemania o de los países donde se están produciendo esos productos. Y es además es casi como el diario personal de la persona, ¿verdad? Desde ese punto de vista, entonces, 45 días para inscribir, pero cuando le piden ese requisito, se para el tiempo para contar los 45 días. Pero mientras se discute eso, se llevan 5 años, ¿verdad? Entonces, eso no funciona. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Usted de alguna manera lo dijo. Lo que tenemos que hacer es decir qué cosas no tienen ni siquiera que ir a sacar permiso, sino que tienen que pasar directo con el permiso municipal, entrar a operar y que las autoridades del gobierno vayan y revisen si usted cumple lo que usted tiene que cumplir. Entonces, si usted va a abrir una venta de empanadas, tiene que poner dónde recoge la basura, dónde toma el agua, cómo evita contaminar a los vecinos, para dónde sale la chimenea y perdóneme que le hable cosas que tal vez no son ciertas o necesarias, pero se lo dice un abogado. La chimenea para sacar los humos y del horno donde usted cocina las máquinas, todo eso ya existe. Y le llegan a usted a revisar si usted está cumpliendo con eso. Y si no cumple con eso, lo cierran. Pero no es que usted tiene que durar 2 años antes de conseguir el permiso para que le digan eso, que es lo mismo que le han pedido al vecino y al otro vecino y al que tiene la venta de empanadas en la otra cuadra. O al negocio anterior que operó en el mismo local. Exactamente, usted lo ha dicho. Entonces, aquí lo que hay que hacer es decir, usted arranca su operación cuando tiene el permiso de salud, cuando tiene el permiso de la municipalidad, y después vendrá CETEN a revisarlo y todas las entidades públicas a revisarlo. Y si usted no cumple, lo van a cerrar. Esa es una. La otra es que usted tenga un ingeniero, un profesional a cargo para que le revise que usted está cumpliendo los parámetros. Y si usted los cumple, arranca. Y después de que usted arranca, vendrán a revisarlo. Y si el profesional no cumplió con su deber, pues le quitarán su título o lo meterán a la cárcel. Antonio, un acto de corrupción. El argumento de la autonomía municipal, que las municipalidades tampoco quieren que les metan mano ni siquiera para mejorarlas. Bueno, pero en ese caso es diferente a la situación con el CETENA, porque las mismas municipalidades sí están más interesadas en que haya generación de nuevos negocios en los cantones y genere ingresos, ¿verdad? Entonces a mí me parece que ahí es donde está el cambio. No es que el requisito quitar, sino eliminar que las entidades tengan que ir, las personas tengan que ir a CETENA. Yo le voy a decir algo.
Usted vive en Escazú, ¿verdad? Perdón, en Matarredonda. Sí, señor. En Matarredonda. Usted compra las casas suyas y la debe a un par de vecinos más y decide que las va a botar para hacer un edificio de apartamentos. ¿Cuál es el impacto ambiental? Si ya está construido, ya están las casas, ya hay alcantarillado, ya hay acueducto, ya hay electricidad. ¿Qué es lo que usted tiene que ir a decirle a Setena del impacto ambiental? Si entre comillas ya está impactado, y yo uso esa palabra porque es la que se usa. Para mí no es que esté impactado, eso es el desarrollo, ¿verdad? Pero entonces, si usted va a hacer ahí un edificio, bueno, si usted va a hacer un hospital es otra cosa, porque ahí hay desechos hospitalarios, sangre, órganos, pueden haber personas que fallecen, etcétera, ¿verdad? Pero si usted va a hacer un edificio de apartamentos, o si usted va a construir unos locales comerciales, por favor, ¿qué es lo que tiene que ir a pedir permiso a Setena? Si ya eso desde hace años está desarrollado. Para mí esos son casos donde usted ni siquiera tiene que ir a Setena. ¿Y por qué cree usted que no ha avanzado? ¿Por qué cree usted que seguimos con el mismo? Porque se ha tomado el otro camino, que es quitemos requisitos. Entonces dicen, bueno, si la persona va a hacer un edificio, pero es de 1000 metros, no pide Setena, pero ya si es de 1000 metros, si uno le pedimos Setena. Y entonces pidámosle que no tiene que traer esto, no tiene que traer aquello. Pero si los funcionarios ni siquiera cumplen lo que dicen las leyes, a usted le dicen que usted puede mandar un documento con firma electrónica. Antes de la pandemia no se lo aceptaban. Ahora con la pandemia es porque ya como que se ha generalizado por razones obvias, ¿verdad? Pero antes de la pandemia usted le decía, no, aquí con firma digital no se puede. ¿Qué es eso? Ni siquiera sabía el funcionario, ¿no? Y entonces a usted te lo devuelven. Claro, vaya, meta un juicio, vaya a la sala constitucional y meta un amparo. Y claro, pero dura 8 meses. Y mientras tanto usted tiene que pagar intereses, tiene que pagar trabajadores que ya contrató para hacer el negocio, etcétera. Por eso para mí el tema no está en eliminar requisitos, sino simplemente en decir, esto no requiere permiso, esto ya pasó, esto ya no tiene que ir a Setena. He visto puentes construidos por la administración de don Ricardo Jiménez Seriamuno hace más de 100 años que para sustituirlos están pegados en Setena por 2 años. Por favor, un puente que se hizo hace 100 años y ahora hay que ir a sacarle el permiso de impacto ambiental. Oh, milagro que no cerraron el puente, porque dijeron que don Ricardo Jiménez no, lo hizo sin pasarlo por Setena, ¿verdad? Claro, porque hasta eso podríamos ver. Pero lo que le quiero decir es que aquí hay que cambiar el cassette. O sea, no es qué requisitos le quito, es qué entidades no tienen que ir a esos trámites. Don Antonio, imagínese. En Suiza, y perdóneme, en Suiza usted abre un negocio y usted pone los rótulos. Y tiempo después llega un funcionario de la municipalidad, los mide a ver si se pegan a lo que dice el reglamento. Y si no se apega, le cierran el negocio. Si se apega, le dejan una factura, que es el costo de la visita del funcionario, ¿verdad? Porque usted tiene que pagarla. Pero aquí no, aquí nos vamos en permisos 3 años y después nadie va a revisar si el rótulo que usted puso de las medidas que sean. Lo puede poner distinto como se comprometió con Setena, que nadie revisa. Entonces estamos en el peor de los escenarios. Una pregunta de respuesta corta. ¿Por qué cree usted que no ha pegado el gobierno digital? ¿Es porque los mismos sindicatos y los grupos burocráticos no quieren que les toquen el poder? ¿Es porque podría desnudar que sobra mucho empleado público? Ciertamente, digamos, la problemática que tenemos hoy no es nueva. O sea, la tuvo Oscar Arias, la tuvo Laura Chinchilla, la tuvo los gobiernos anteriores de Liberación. Yo sé que hoy el asunto se hace más complejo y todavía más urgente de dar vías rápidas, pero ¿cómo solucionarlo? Mire, usted dio razones y todas esas son válidas, además de otras, ¿verdad? Pero le voy a decir, la razón es muy sencilla y es lo que yo propuse en campaña. Damos 6 meses para que las instituciones se peguen al gobierno digital y la institución que no se pega no puede pedir requisitos. ¿Me explico? 6 meses para que todos estén conectados en gobierno digital. Entonces yo llego a sacar un permiso para construir y no tengo que ir a acueductos y alcantarillados a pedir para ver si tengo paja de agua o no. La municipalidad se conecta digitalmente a ver si estoy pegado a AIA. Si AIA no está pegado a la red digital y no permite que la municipalidad haga eso digitalmente, AIA no puede pedir requisitos. Simplemente no existe. Okay. Entonces ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cambiando las reglas. Ahí no es cómo avanza el gobierno digital, no, ahí es las entidades diciendo o me meto al gobierno digital o me quedo afuera.
¿verdad? Entonces tengo que meterme en gobierno digital si quiero seguir existiendo, porque si no, la pregunta después de 6 meses de que la entidad no está en gobierno digital es, ¿y para qué la tenemos? Sí, no tiene sentido. Y no hace falta. No Y hace entonces ahí podríamos pensar en otras decisiones sobre esas entidades. No digo cerrar ahí ya, pero podríamos pensar en otras decisiones. Entonces, usted tiene que ponerle de alguna manera el costo y la urgencia a la institución, no al ciudadano. Porque entonces, veámoslo al revés. Si para sacar un permiso yo tengo que demostrar que estoy al día en la caja y la caja no se pega al sistema de gobierno digital y usted de su oficina no mete una solicitud y dice, Antonio Álvarez de Santi o la empresa bananera tal están al día en la caja y no está conectada a la caja, usted no puede pedir ese requisito. Entonces, ¿quién pierde? Pierde la caja, porque Antonio Álvarez podría no estar al día y aún así va a trabajar. Entonces, la interesada en meterse en la caja para que no le den permiso a los que están en mora. Pero ahí es donde usted cambia la prioridad. Y la prioridad va a estar en que ellos corran a meterse y no ahora en que casi que tenemos que rogarles, que se metan, ¿verdad? Como un amigo en media pandemia en un cantón aquí del área de San José, que tenía que ir a abrir un negocio y le dijeron, no damos los requisitos por teléfono. Y no los tienen en la página web, no tiene que venir a recoger la hoja personalmente. Y no me la pueden mandar por fax o por correo electrónico, no, tiene que venir personalmente. ¿Para qué? ¿Para qué tiene que ir alguien personalmente a recoger una hoja de requisitos? En media pandemia. Sí, pero le cuento que eso es como 9 de cada 10 instituciones, ¿verdad? Bueno, pero si entonces usted sabe que esa municipalidad, si no está en gobierno digital, quedó fuera, y usted simplemente dice, solicité los datos a la municipalidad tal, pero no está conectada, por lo tanto no tengo que pedir permiso y ya empiezo a operar. Aquí están los otros permisos que ya yo saqué. Esa es la entidad que va a ir en carrera a meterse y no esperar que usted llegue casi que suplicando que le den una hoja de requisitos. Y cuando usted llega a esa municipalidad le van a decir es que solo tenemos un empleado y entonces no podemos distribuir hojas, ¿verdad? Porque así es, tristemente. Sí. Así es. Don Antonio, prométanos que si usted llega a ser presidente, eso lo hace en el primer día de mandato, un decreto para poner a todo el mundo a moverse. Bueno, hace un par de días hablé con una persona que me decía que cuál es el plazo para hacerlo, y yo le decía que hay que hacerlo el 8 de mayo, y que así lo teníamos previsto, porque si usted ya lo hace el 10, ya no lo opera, porque ya el ministro llegó el 9 de mayo al ministerio y ya le empezaron a lavar la cabeza con todas las cosas que hay que pedir y todos los requisitos y todo lo bien que lo hace. No. Y se da un efecto incestuoso. Tener los documentos listos, nada más para la firma y que todos los conozcamos. Que cuando el ministro llegue al ministerio le diga, ya esto está firmado, esto opera así. Es orden del presidente y punto. Ahora, don Antonio, usted es una persona productiva, es un empresario que ha sabido lo dulce y lo amargo que es emprender y producir. Sí, claro. Yo no sé si usted comparte conmigo, pero bueno, la teoría dice que los monopolios, donde quiera que se coloquen, son tóxicos. Ineficientes, por regla. Totalmente ineficientes, sean privados o públicos. Bien, o sean públicos, claro. Exactamente. Esto ha hecho que el país tenga que pagar facturas exageradas y no tiene capacidad de defensa. Electricidad carísima, combustibles carísimos. Una parte porque el costo es, meta todos los gastos ahí y como esto es público, es como bienes de difunto, ¿verdad? Y por el otro lado, pues porque hay impuestos, digamos, que además encarecen el tema, digamos, de los combustibles. Por otro lado, tenemos unos gallo gallina, unas cosas extrañas que son también como oligopolios o monopolios, por ejemplo, como el del arroz, que es privado. ¿Estaría usted dispuesto, don Antonio, a combatir esta situación? ¿Estaría usted dispuesto dentro de sus ideas? Está la apertura energética, que compitan ojalá muchísimos, que podamos competir todos, hasta el que quiera hacer diésel de Coyol o lo que sea, de tal manera que podamos bajar las facturas y hacer que el ICE, el Recope y los demás se tengan que esforzar y ganarse sus pluses y sus convenciones. Sin duda, sin duda. Yo soy amante de la competencia. Y la competencia es la que le garantiza a usted. Estos grupos privilegiados, privados, como el del arroz, que le encarece tanto la vida del ciudadano. La competencia es lo que le garantiza a usted eficiencia y lo que le garantiza mejor precio. O sea, si usted puede operar con su conexión de internet con A y le cobra 100 y B viene y le dice, no, perdóneme, yo le cobro 90, y usted se va por 90.
O Y le si cobro después 100 y viene, le pongo una pantalla para que la bueno, disfrute. eso es lo que le iba a decir. Otro Valor viene y me dice, agregado. no, yo le cobro 105, pero además le pongo en todas las oficinas, en todas las casas donde usted interviene para que usted tenga, y además le pongo conexión, equipos para que puedan ir a grabar directamente. Usted, bueno, usted analiza cuál es la que me sirve y cuál no. Pero yo soy un amante y un creyente ferviente de la competencia. Solo la competencia garantiza la eficiencia. Eso opera para todos nosotros. Pues si usted está seguro de que todos los días le van a comprar su producto y le van a estar pagando, usted se duerme en los laureles. Cuando aparece otro que viene a buscarle al que le compra a usted, se pone las pilas. Don Entonces, la Antonio, y es un competencia pleito tiene que muy ser la fuerte. regla. ¿Perdón? Es un pleito muy fuerte el que hay que darse con el INSE, con Recope, con estos grupos. Bueno, pero sí, claro, por supuesto, pero, y en algunos casos a nivel legislativo, pero hay que hacerlo, porque el problema en esto es que el consumidor nunca se integra, solo se integra los que defienden los privilegios, no el consumidor. O sea, si usted ve cuántas personas usted va a proteger con esto en Recope, son una ínfima minoría comparado con la cantidad de todos los consumidores de combustibles. Sí. Entonces, hay que hacer conciencia en el consumidor de que esto es lo mejor para ellos. Usted es muy joven, no sé si le tocó vivir la época en que solo había banca pública y los bancos cerraban a las 3 de la tarde y trabajaban de lunes a viernes y cerraban a las 3 de la tarde y óigame, Luis, si usted estaba en la fila, en la ventanilla y llegaba a la ventanilla a las 3 dentro del banco, no lo atendían. Sí. A las 3 de la tarde se cerraba todo, aunque usted estuviera dentro del banco. Ahora vaya usted, hoy, miércoles santo, los bancos abiertos en los diferentes lugares, cajeros electrónicos. El sábado usted los va a ver abiertos en los diferentes centros comerciales. Ahora los bancos lo llaman a usted para ofrecerle servicios, tarjetas, etcétera, ¿verdad? Antes pedir un préstamo era casi que un favor. El banco le hacía un favor a usted. Ahora usted le hace un favor al banco porque usted es cliente de ese banco. Y la relación cambió. Recuerde, antes de que viniera la competencia en telefonía celular, ¿cuánto duraba en que le conectara el ICE un teléfono? Por la frase que era casi de ponerle en los libros de historia de Costa Rica, no hay pares. Pares es no hay líneas. Sí, no hay líneas. No hay pares, si usted no se conseguía teléfono. Y ahora con el celular en lista de espera. Cuando por supuesto. Ahora le regalan el teléfono si usted compra la línea, ¿verdad? En muchas promociones. Entonces, la competencia es lo que puede ayudar, sin duda, sin duda. Y yo sí soy un amante de la competencia. Cuando digo esto, me dicen que si voy a poner a competir la caja con la clínica bíblica. Bueno, no, eso es muy diferente. Ahí está la seguridad social, ¿verdad? Usted está pagando por ese servicio. Usted puede optar por ir a la clínica bíblica o por ir a la clínica católica o por ir al hospital metropolitano, pero no es que vamos a cerrar la caja para que compita con los hospitales de tú a tú. Eso es un caso totalmente diferente, ¿verdad? Sí. Pero en el resto de los servicios, si yo puedo poner paneles solares en mi casa y coger electricidad del panel solar, tengo que poder hacerlo. ¿Cuánto costó que se pudiera autorizar ese servicio de que usted mismo pudiera poner paneles solares en su casa, ¿verdad? Entonces hay que cambiar el cassette porque hacia eso es hacia lo que vamos. Y no podemos seguir teniendo ideas total y absolutamente trasnochadas. Sí. Yo quiero hacerle, creo que las dos preguntas más importantes del programa. Pero antes, comentarle que yo comparto con usted, a mí me parece que la caja requiere una protección especial, pero también la caja requiere que se le exija. Claro, y no podemos estar aceptando filas de años, no, ¿verdad? Y lo que se ha dado, los excesos, la corrupción y todo de cara a una emergencia mundial. Así es, emergencia así nacional. es. Yo creo que si exigimos calidad, tenemos calidad. Sí, y hay un tema grosero, que es que en muchos casos hay un trato inhumano, ¿verdad? Muy inhumano. Hacia las personas. Sí. Y eso no lo podemos tolerar. No, ¿verdad? Correcto. Entonces, sí hay que protegerlo, pero hay que pedirle claro. también. Un buen amigo, don Antonio, me comentaba hace unos días que había leído una encuesta y en esta encuesta a nivel nacional decía que el 70% de los costarricenses no creen en la política. Yo soy mercadólogo, soy comunicador y entonces para mí las encuestas dicen más de lo que dicen o más de lo que la gente puede interpretar. Y yo le decía, bueno, lo que pasa es que hay que
tratar de meternos en la mente del costarricense y ver qué entiende por política, porque además tenemos definición y concepto, y son dos cosas distintas aunque nos refiramos a la misma palabra. Entonces, yo le decía, ¿y qué pasa si lo que la gente entiende por política es por democracia? En un momento en donde hay pérdida masiva de empleos, como usted bien lo decía, los ahorros se han deteriorado de las personas, el estrés que debe llevar el costarricense al llegar cada noche a su casa por ver lo que tiene en la alacena o la cuenta del banco que tiene que pagar por su casa o los recibos de agua, luz, teléfono, inclusive los de agua a veces por 1.000.000 de colones, aunque el consumo era de 13.000. ¿Qué entiende el costarricense cuando la democracia le ha fallado? ¿Y qué entiende el costarricense cuando la política le ha fallado? Y entonces nos confrontamos al riesgo enorme del populismo. Don Antonio, yo le pido como un favor de amigo que usted me diga a mí, pero además que le diga a todos los oyentes que están viendo este programa de hoy y hacia el futuro, ¿qué se juega el país? ¿Con un tercer gobierno del PAC o con un primer gobierno del Frente Amplio? Y es probable que lo tenemos de frente de cara a este deterioro que hay en la democracia y en la política. Sí, es muy grave porque la pérdida de la credibilidad del sistema es lo que llevó a los Chávez en Venezuela, ¿verdad? Y la situación que hoy están viviendo y a otros gobiernos similares en la región y en el mundo. La clase política tiene una alta dosis de responsabilidad en que la gente piense así, corrupción, indudablemente, la ineficacia de poder implementar políticas y de promesas no cumplidas. El cuento de que las campañas electorales es simplemente una oferta y una oferta sin medida de expectativas a la gente que después no se cumple cuando se llega al gobierno, y de ahí vienen los temas de falta de credibilidad. Pero la gente tiene que entender que aquí el país sí cambia con uno o con otro gobierno. No es que aquí nada pasa, que pongan a cualquiera de esos y quedamos igual. No, no, no es cierto. Aquí podemos coger dos rumbos, un rumbo para que nos orientemos hacia el desarrollo, el crecimiento económico, la modernización, o un rumbo en donde nos vayamos a gastar el petróleo que no tenemos, como hicieron en Venezuela, que sí tenían petróleo y después caer en los niveles de pobreza. Entonces hay que darle una oportunidad a la clase política, hay que buscar a la gente responsable, a la gente preparada para gobernar, porque definitivamente una decisión equivocada nos puede llevar a que nos lancemos al precipicio. Ya en estos 8 años nos llevaron al borde del precipicio, no demos un paso más hacia adelante. ¿Y cómo visualiza usted el escenario con un gobierno del Frente Amplio? Muy complicado porque definitivamente es muy fácil para ellos llegar a repartir y llegar a generar y a crecer a nivel estatal y atacar al sector productivo. Y desde ese punto de vista, la verdad es que podemos llegar a una situación en donde el nivel de producción en el país caiga aún más, en donde las concesiones para los sectores públicos crezcan y aumenten, y ahí sí entremos en una espiral muy, muy grave de pérdida para el país, en donde se vaya la inversión extranjera, etcétera. Creo que tenemos que estar claros, el Frente Amplio es un partido comunista, o sea, Patricia Mora y Villalta son comunistas, o sea, no es gente que ahora se pone unos vestidos ligeramente pintados para diluir un poco su color, pero son comunistas. Y no hay un país en el mundo en donde el comunismo haya prevalecido. La gente no hace fila para entrar a Cuba, no, hace fila para ver si los dejan salir de Cuba. Así y eso precisamente es lo que tenemos que aprender y evitar para Costa Rica. Don Antonio, los grupos sindicales encabezados por la ANEP están haciendo una campaña que se llama Pasar Factura. La campaña Pasar Factura, que la hacen a través de las redes sociales de momento, pero no me extrañaría que ahorita lleguen a radio y televisión, dice que es pasar factura, cobrarle al Partido de Liberación Nacional que se esté tramitando la ley marco del empleo público y el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Que no se vote por el PLN, que no se vote por el PUS, que no se vote por el PAC y que no se vote por los partidos cristianos. Desde mi perspectiva, el mensaje tiene que entenderse como vayamos todos los empleados públicos a votar por Villalta o por el Frente Amplio. ¿Qué opinión le merece a usted de esta campaña que están moviendo los sindicatos? Bueno, yo creo que es que algunos de esos grupos que ya no tienen ninguna credibilidad, ¿verdad? Me parece que han perdido
mucho respaldo, mucho apoyo en la opinión pública, y me refiero a esos grupos, no al sindicalismo. Yo soy un respetuoso al sindicalismo y creo que deben de existir movimientos sindicales y deben de existir sindicatos y debe existir un centro de poder que sea un equilibrio en la sociedad, porque si no, nos vamos solo para un lado. Pero no esos grupos se han convertido en defensores de los privilegios, en defensores de un statu quo que ya no se puede mantener, y creo que su llamada a castigarnos tendrá poco o ningún efecto. Por lo demás, ninguno de esos grupos votó por nosotros, ninguno votó por Liberación Nacional y por Antonio Álvarez. Entonces, pasarnos la factura, no tienen factura que pasarnos, ya lo hicieron hace 4 años. Perdón, ya lo hicieron en las elecciones pasadas. Le pasarán la factura tal vez al PAC, que ellos sí pues lo apoyaron, pero nunca estuvieron conmigo ni estuvieron con Liberación Nacional. Don Antonio, yo para cerrar el programa traigo a colación una cita de la obra del escritor Lewis Carroll en su libro Alicia en el País de las Maravillas, porque creo que viene como anillo al dedo en lo que está viviendo el país y lo que está pasando. Dice que la niña extraviada le pregunta, dice, oye gato, ¿cuál es el camino correcto? Y el gato le responde, si no sabes a dónde vas, no interesa qué camino tomes. Don Antonio, desde su experiencia, desde los años que usted tiene detrás de múltiples gobiernos, detrás de un partido fuerte y contradicción, que ha cometido errores, pero también ha cometido aciertos, pero sobre todo desde el corazón de un papá, de un esposo, de un abuelo, de un costarricense que estudió, que vive en el país y que tiene su empresa produciendo. ¿Cuál es el camino que tenemos que tomar? ¿Cuál es el camino correcto para no andar perdidos? Y es un chance muy delicado el que nos estamos jugando en estas próximas elecciones. No, claro, y además muchas gracias por la invitación, porque sé que estamos ya cerrando el programa, pero el camino tiene que ser el del crecimiento económico. Tenemos que poner al país a producir, tenemos que poner al país a fortalecer al sector privado, y cuando hablo del sector privado no me refiero a las grandes empresas, Intel, Coca-Cola, etcétera, me refiero a todas. Me refiero a la señora que vende empanadas en el mercado, al señor que vende hot dogs en una esquina, en un puesto en la calle, ¿verdad? Tenemos que apoyar a todo ese sector productivo. No hay forma de salir adelante si no generamos riqueza. Y la riqueza solo se genera trabajando. Y trabajando a todos los niveles sociales y de tamaño, grandes, pequeños, medianos, microempresarias, apoyando el sector cooperativo, apoyando a los emprendedores. Hay que desarrollar este proceso, porque nunca vamos a crecer y a salir adelante haciendo más grande el Estado. Eso no es posible. Entonces hay que darle un apoyo al sector privado, facilitar que en el país se genere riqueza y conforme se produce esa riqueza, distribuirla equitativamente, distribuirla bien a nivel de salarios, cobrando impuestos, invirtiendo los impuestos en infraestructura y en programas sociales, en una muy buena educación. Este país tiene un retroceso en educación terrible. Liberación Nacional debería pedirle perdón al país por no haber aprovechado sus gobiernos para mejorar la educación en los últimos 20 años, ¿verdad? Porque realmente es una situación grave y seria de cómo se ha perdido la posibilidad de que la gente tenga ascenso social gracias a los programas educativos. Y desde ese punto de vista, creo que está ahí, invertir, promover el crecimiento económico, apoyando al sector privado, invirtiendo en lo social, en tiendas, educación, salud, vivienda, y teniendo un Estado que sea eficiente, con muy poca grasa y con mucho músculo. Pues nada, don Antonio, agradecerle muchísimo el tiempo. Esta es la tercera conversación que yo he tenido con su persona a través de los últimos años y siempre he disfrutado mucho escucharlo. Creo que usted transmite una sensación de serenidad y creo que la palabra clave para las próximas elecciones va a ser confianza. La confianza es lo único que va a poder dinamizar, digamos, todo el tejido empresarial y productivo del país. Así es que le deseo los mejores de los éxitos y espero poder tenerlo aquí pronto cuando supere esta primera etapa que viene y pues nada, los mejores deseos de verdad. Muchas gracias, será un gusto para mí poder conversar con ustedes y me termino inscribiendo como candidato porque voy a trabajar estos días que nos quedan en aras de ver si logramos algún acuerdo y evitar una convención tan grande como la que se avecina, si entramos los candidatos que estamos en la lista. Pero por supuesto, para mí sería un gusto y muchas gracias por compartir esta noche de domingo y cierre de la Semana Mayor con usted en este programa. Muchísimas gracias, de verdad, don Antonio. Espero tenerlo pronto por acá.
Y sobre todo, muchísimas gracias a usted. Por favor, si el programa le ha gustado, compártalo, discútalo en familia. Y sobre todo, y creo que lo más importante, hay esperanza. Tenemos posibilidades de salir adelante y hago mías las palabras de don Antonio Álvarez de Santi. Un gobierno sí hace la diferencia, puede hacer la diferencia, para bien o lamentablemente para mal. Así es que tenemos un reto de qué tan sabios somos a la hora de ir a dar nuestro apoyo a las personas que postulan su nombre. Muchas gracias y buenas noches.